Bien, mis amados, sí, hemos leído Jueces 1, verso 16 al verso 26. Te recuerdo que del verso 1 al 21 fue motivo ya de estudio, pero lo tomaré como premisa para poder, sí, avanzar desde el verso 22 en adelante. Hasta el versículo 21 del verso 16, recordará usted dentro de la enseñanza del jueves del miércoles anterior, ¿sí? De qué forma, mi amado, Dios iba acompañando en victoria, en triunfo a la tribu de Judá junto con la de Simeón. Sin embargo, sí, el asunto de la fuerza que se involucraba en estas batallas, sí, quedó sobrando cuando comenzó a faltar o a escasear la fe. De ahí el tema de la semana pasada: más fuerza que la fe en sí misma. Mi amado, sin embargo, es importante considerar que esta situación va a desencadenar un sinnúmero de sucesos. Sí, ya que, si bien es cierto, Dios seguía manifestándose en medio de las tribus de Israel, ya no había quien pudiera poner, sí, diríamos, un ejemplo para toda la nación. De a pocos esa falencia, mi amado, habría de pasar factura. Y eso, mi amado, se hará notorio ya no solamente en Judá o en la tribu de Simeón, sino que ahora lo vamos a ver desde aquí en adelante en las diversas tribus que conforman a la nación entera. Judá y Benjamín son las que obviamente van a resaltar en esta noche a través de la tribu de José, será la que va a continuar con las constantes falencias que ya se vienen manifestando en la tribu de Judá y también de Simeón. Cuando vamos al verso número 22, dice pues el Señor: también la casa de José subió contra Betel. Ahora, para poder entender este contexto, sí, propiamente de la época, usted debe de considerar, mi amado hermano, que los nombres que comienzan a aparecer en el libro de los jueces son nombres, sí, diríamos, actualizados de las ciudades, pero reconociendo que esas ciudades, cuando si fueron aquí escritas, obviamente, o cuando ocurrieron los sucesos, tenían, mi amado, otro, diríamos así, otro marco referencial propiamente de cuanto a sus habitantes, a sus costumbres, en cuanto, mi amado hermano, a sus orígenes. Dicho de otra forma, es como que si yo escribiera en este momento aquí, mi amado, un libro acerca de anécdotas en la ciudad de Guayaquil, yo voy a tomar siempre como referencia los lugares tal cual como se llaman aquí y ahora. Por ejemplo, supongamos que yo diga: uy, hermanos, pasó algo especial en la Ciudadela Tarzana, pero antes la Ciudadela Tarzana no se llamaba Tarzana. Antes la Ciudadela de los Sauces no se llamaba Sauces, tenía otros nombres, o eran reconocidos con otra forma de pronto de poderlas localizar dentro de la ciudad o dentro de una provincia. Eso es lo que justamente, mi amado, vamos a toparnos constantemente en el libro de los jueces. Porque si vemos que, por ejemplo, la tribu de José va a luchar contra la ciudad de Betel, diría cualquiera: pero Betel es un lugar ya consagrado a Dios, un lugar donde Jacob hizo un compromiso, un pacto. ¿Cómo es posible que José vaya a luchar contra una ciudad consagrada denominada Casa de Dios y Puerta del Cielo? Sí, mi amado, el hecho de que José la haya denominado por nombre no significa que el sector o la ciudad, a estas alturas de la Biblia, todos sus habitantes hayan sido personas que crean en Dios. Al contrario, esas promesas o esos afanes que ciertos patriarcas hicieron, mi amado, se tendrán que ir concretando cientos de años después, en futuras generaciones. Sí, así como cuando con Abraham, mi amado, si Dios hizo promesa, las promesas, mi amado, tuvieron que cumplirse 430 años después. Le digo esto, mi amado, para que pueda usted entender que cuando se lean cierto tipo de nombres, hablando de las ciudades sobre todo, cuando dicen y combatió contra Jerusalén, dirán: pero ¿cómo va a combatir contra Jerusalén? Porque en aquel entonces Jerusalén no estaba habitada por el pueblo de Israel.
estaba habitada por gente extranjera, mi amado, que obviamente eran reconocidos como la ciudad de Jebús, por ejemplo. Luego seguían cambiando y seguían acentuando los nombres propiamente con el pueblo de Dios que lo tomaría por la fuerza. Digo todo esto, insisto, como introducción para que usted no se desentienda cuando tope algún tipo de referencia de algún nombre que pareciera ser que ya fuera pueblo, pero cuando vemos que combaten con ese pueblo, entenderemos que no es pueblo, pero que se utiliza el nombre actualizado de esa región, o de ese lugar, o de esa ciudad. Ahora bien, versículo número 22, también la casa de José subió contra Betel. ¿Quién moraba en Betel? Los israelitas. No, gente cananea, gente extranjera. Y en esa batalla, mi amado, dice la Biblia, ojo, y Jehová estaba con ellos. Este es un segundo recurrente, mi amado, que lo vemos también, mi amado, allá en el versículo 19. ¿Qué dice el verso 19? Del mismo capítulo de Jueces. No, solamente la primera parte. Y Jehová estaba con Judá. Y esto a mí hoy me da la pauta del tema. ¿Y Jehová está o no está? ¿Qué piensa usted? Pero cuando digo está o no está, me refiero contigo. Contigo. ¿Y Jehová está o no está? Veamos, hermano, esta remembranza que será el tema de esta noche, para que usted pueda entender que más allá de lo que Dios pretenda con nosotros, en nosotros estará el definir, ojo, el desenlace de la situación que tengamos que vivir. Ojo, mi amado, quiero que entiendan esta noche si la profundidad de la cual Dios quiere, mi amado, que su pueblo asimile la enseñanza en esta noche. Cuando usted ve en la escritura, al decir o al leerlo, y Jehová estaba con, implica, mi amado, que esa expresión implica que allí hay cobertura, que allí hay respaldo, que allí hay, mi amado, garantías de poder ver un futuro de acuerdo al Dios que me acompaña. Sin embargo, pasa lo opuesto. Jehová estaba con Judá, por ejemplo, en el versículo número 19, pero, oh sorpresa, no pudieron contra el ejército que tenía carros errados en los valles. Pero Jehová estaba con Judá. Jehová estaba con José, así también como estuvo con Simeón o con la tribu de Benjamín. Y José, mi amado, ojo, sabiendo, o por lo menos diciéndolo o anticipándolo en la escritura de que Dios estaba con ellos, no pudieron, mi amado, combatir a la ciudad que viene más adelante sin para exterminarla por completo, sino que buscaron medios humanos y que a la larga, mi amado, le jugarán en su contra. Y lo vamos a ver. Verso número 22. También la casa de José subió contra Betel y Jehová estaba con ellos. ¿Qué implicaría esto hasta este momento? En que si Dios está con Judá, la casa de Betel hubiese sido, ¿qué cosa? Una posesión fácil o posiblemente segura de poderla adquirir, sea en batalla o sea como fuere, pero era de ellos. Versículo número 23. Y la casa de José puso espías en Betel, la ciudad, sí, en la que obviamente antiguamente se llamaba ¿cómo? Luz. Y claro, en este preciso momento bíblico del estudio, la ciudad no se llama Betel. ¿Cómo se llama? Luz. Pero el que escribe, que es muy, en cuanto a los profetas, hay quienes atribuyen el libro de Jueces, mi amado, sin que lo escribe el profeta Samuel. Obviamente él le dará el nombre actual, al cual del tiempo obviamente de Samuel. Y en ese entonces ya obviamente Betel, Luz se llamaba Betel, ya estaba consagrada como Betel, y era una ciudad israelita. Ahora, en el versículo número 23, llamado José envía espías. Si bien es cierto, esta técnica o esta estrategia, mi amado, ya había sido utilizada con anterioridad. Sí, ya usted debe de reconocer que allá desde el mismo libro, mi amado hermano, del Pentateuco, hablando del libro del Éxodo, se enviaban espías para poder reconocer
ciudades o territorios a conquistar. Y hasta cierto punto está bien. Ojo, hasta cierto punto está bien. Pero sin embargo, mi amado, mandar espías también es arma de doble filo. ¿Por qué te digo esto? Porque puede ser que tú tengas en Dios grandes expectativas, sabiendo que Dios está contigo, y al enviar espías, darte cuenta que en la realidad la cosa es muy distinta como cuando tú, mi amado, ya la has concebido en tu corazón. Dicho de otra forma, alguien podría decir: yo tengo de Dios toda mi fe y toda mi confianza de que este embarazo va a ser un embarazo precioso, voy a tener una criatura maravillosa, que la bendición de Jehová no añade tristeza y que de aquí en adelante todo será para la gloria de Dios. Hasta cuando se podría llegar a decir que está bien, pero sea como sea, me voy a hacer un eco para ver cómo estamos. Y va y se hace el eco. Y él va, esa persona, esa mujer va, mi amado, enganchada en fe de que la cosa va con la bendición de Dios. Pero el eco demuestra, mi amado hermano, que ese muchacho que viene con todas las complicaciones habidas y por haber. Viene enredado en el cordón umbilical, parece que tuviera hidrocefalia, el niño no parece normal, hay un desprendimiento del 50%, y cuando obviamente el gozo y la alegría y la fe y la certeza con la que se acercó a hacerse el eco, la hace retornar como la mujer más miserable del mundo. Y ya no dice en su corazón que Jehová está con él, ya no. Porque las expectativas, mi amado, ¿sí?, que eran en Dios su ancla para aferrarse, frente a la realidad, mi amado, ahora ella es consciente de que parece ser que Dios la olvidó. Ese es el riesgo, mi amado, el riesgo de querer enviar espías para saber cómo es verdaderamente la situación. Mira, mi amado, bíblicamente, por lo menos en el ministerio de Jesús, Jesús nunca enviaba espías para hacer la obra de Dios. Él, mi amado, lo que sí se aseguraba por las noches era de que su Dios lo escuche. Y que sin importar cómo amanezca el día, el Dios que le había confirmado en el tiempo de oración, en ese escondido secreto de Jehová de la oración, todo lo que Dios revelaba allí, Dios, mi amado, garantizaba que lo iba a cumplir en el día. Así que Jesús sabía que sin importar si cuántos vayan a escucharlo, cuántos fariseos se pongan o se interpongan en su camino, la gloria de Dios, mi amado, habría de manifestar milagros, liberaciones, endemoniados totalmente, diríamos así, sacados de su cárcel de opresión satánica, dado que los enfermos se sanarían sin importar cómo el día amanezca. Diría cualquier hermano: tengo fe en Dios de que hoy el Señor me va a dar muchas almas, pero déjeme ver cómo está el clima. Uy, va a llover, yo creo que hoy no voy a salir. ¿Qué pasó? ¿Qué te hizo cambiar tu situación de un momento a otro si amaneciste con esa fe inquebrantable? Mandar espías, mi amado, puede ser, insisto, algo provechoso siempre y cuando Dios te diga que lo hagas. Cuando vamos a la Escritura, allá pues en Jueces capítulo 1, versículo número 23, la casa de José puso espías, dice aquí, en Betel. Es decir, que mandó gente disfrazada con el atuendo, obviamente, de la época, de ese pueblo, de esa cultura, haciéndose pasar como habitantes, como lo dirá la Escritura, de esa ciudad llamada Luz. Y los que espiaban, ojo, vieron a un hombre que salía de la ciudad, dice la Escritura. ¿Lo tienen? Versículo número 24. ¿Sí? Y le dijeron a ese hombre: muéstranos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia. Ahora, ¿qué es lo que se da a entender pero que la Biblia no dice?
¿Qué es lo que se debe entender en este pasaje bíblico? La Biblia no lo dice, pero ahí está. Esta ciudad, obviamente que era una ciudad llamado impenetrable. Era una ciudad, mi amado hermano, sin que por como se ve o se lee en el contexto, no había forma ni manera de poder encontrar, ¿qué cosa? Acceso a ella. O por lo menos, el acceso que tenía era tan controlado, era tan monitoreado, era tan vigilado, que si alguien quería acecharla, evidentemente que quedaría expuesto a los habitantes de la ciudad. Toda ciudad tiene una puerta de entrada, claro que sí. Y en la antigüedad las ciudades tenían, mi amado, la costumbre de amurallarlas, porque como no había garantías de que un pueblo extranjero, un pueblo enemigo se levante y te caiga encima y te saquee todo lo que tienes, era garantía de levantar ciudades debidamente aisladas para que no puedan ser presa fácil de otros pueblos. Así era Luz. La Biblia no lo dice, pero el contexto, mi amado, por el diálogo está más que sobreentendido. Luz, mi amado, era impenetrable. Sí, Luz, mi amado, era una ciudad totalmente hermética, que sus puertas de acceso eran puertas obviamente sí, controladas, resguardadas, para no poder dar, diríamos así, sí, la facilidad al enemigo para que me caiga de sorpresa. Sin embargo, al enviar estos espías, mi amado, por eso es que lo hace José. José, cuando quiere o pretende querer conquistar Luz, es lo primero que ve y dice es: esta ciudad no puede ser conquistada. Así que vayan y chequen, háganse pasar como parte de ellos y miren por dónde es que podríamos entrar a pelear. Ahora, esto, mi amado, me da muchas pautas a mí también en lo espiritual. Yo entiendo, mi amado, que así como en este escenario bíblico, habrán cosas que para tu mente y para tu corazón son infranqueables, que no tienen sin salida, que tú no le ves un cambio, que tú no le ves, mi amado, sin la oportunidad de poder decir aquí la situación va a mejorar. A más de uno le ha pasado, mi amado, de que se encuentra en la vida frente a situaciones, problemas, enfermedades, crisis, que no tienen, mi amado, forma ni manera de poder ser disueltas. Y eso puede recurrir, mi amado, a muchas estrategias de nuestra parte, pero a la larga pueden ser un fracaso. O lo que es peor, como se suele decir, a veces la cura sale peor que la enfermedad. Y eso, mi amado, es lo que posiblemente, si José, la tribu de José, quiere evitar. Sin embargo, para poderlo hacer en su estrategia, él no sabe, mi amado, que al querer conquistar Luz, se va a encontrar mañana más tarde con un terrible enemigo. Un enemigo que sin darse cuenta saldrá de la misma ciudad. Diría cualquiera: ya no tengo cáncer, me han sacado el tumor. Digo, qué bueno, ya no hay vestigio. Sin embargo, de pronto ese tumor que fue sacado, llamado por diversidad de instrumentos quirúrgicos, esos instrumentos no han sido descontaminados. Esto suele ser muy recurrente en los hospitales, donde meten a mucha gente supuestamente para salvarle la vida, y lo que adquieren son bacterias del otro paciente, de un quirófano muy mal, de pronto, mi amado hermano, sin desinfectado, y terminan, mi amado, sin matando a otro paciente. Es terrible, mi amado, cuando uno se topa con estas negligencias en la parte de la medicina. Uno dice: pero si entró bien. No sé, mi hermano, pero allá adentro me lo mataron. Porque no tenía posiblemente esa bacteria que dicen que ahora tiene en el cerebro. Él no tenía eso. ¿Dónde la adquirió? ¿Dónde? En el mismo quirófano. ¿Por qué? Porque hubo negligencia. En el versículo 24, los espías entonces comenzaron a hacer su labor y encontraron en medio de esa ciudad a alguien que ellos, a su ojo, era alguien posiblemente en quien se podía confiar. Y eso, mi amado, a veces parece ser arma de doble filo. Cuando uno se topa con estas situaciones en la vida,
mi amado, alguien posiblemente puede decir, pero yo creo que sí le puedo contar mis problemas a fulano. O yo creo que sí me podría ayudar una mano fulana. Mira, si algo a mí por experiencia, y creo que aquí la compartimos entre muchos, ¿sí? Que cuando hay sobre todo problemas de hogar, problemas de matrimonio, yo siempre toco mucho estos casos porque son el pan nuestro de cada día. Sí, por lo general uno dice, voy a apoyar en mi suegra, ella me va a comprender. Pero lo que tú no te olvidas, hermano, es que así tu suegra te ame muchísimo. Si cuando hay problemas, tu suegra será, antes de ser tu suegra, será la madre de tu esposa. Y así ella, hermano, esté cometiendo una locura, la madre siempre apoyará a los hijos. Y uno en quien más se depositó para recibir supuestamente ayuda y auxilio es quien te termina diciendo, sí, ¿sabe qué? Mejor váyase porque ella es mi hija. O él es mi hijo. Igual, para bien o para mal, yo soy la madre. Pero yo le conté a usted que me iba a ayudar. Sí, pero aquí, si tú me pones a dirimir entre tú y él, o entre él y ella, yo abogaré por lo mío. Mi amado, ahí es donde la Biblia dice, mejor es confiar en Jehová, mi amado, que maldito el hombre que confía en el hombre. Amén. Esa es la gran realidad, mi hermano. La gran realidad de cuando obviamente no se conoce de Dios. Por eso mi recomendación, mucho más aquí y ahora, es que aprendamos, si Jehová está con nosotros, aprendamos a confiar en Jehová a ciegas. Sí, mi amado, yo quiero resaltar esto en esta noche. Si Dios está con nosotros, aprendamos a confiar en Él ciegamente. La Biblia dice, si Jehová es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero el pueblo, sí, pareciera ser que venía replicando, sí, lo mismo que hizo Judá respecto de su situación. Comenzó, mi amado, a utilizar mucha estrategia, posiblemente replicada de otros escenarios, pero olvidándose, mi amado, de que ellos tenían y debían de consultar a Dios. Prefirieron consultar y hacer un trato, sí, que pareciera ser una calcamonía de lo que se hizo en Jericó. Y parecía una calcamonía. Sí, en Jericó se hizo algo semejante, se mandó espías a la ciudad. Y una mujer dio cobertura a los espías. Sí, y los espías salieron bien parados. Y también salió bien parada ¿quién? Rahab. Pero en este caso, llamado, no funcionará así. En este caso, en esta oportunidad, la situación no se dará tal cual como se dio en otro escenario. ¿Sabes por qué? Porque cada batalla es diferente, cada situación es distinta, mi amado. El consejo que te dan aquí por una situación no lo vas a poder aplicar para todos los casos de tu vida. Dios necesita dependencia para cada situación. Tú no puedes, mi amado, arroparte en Dios con la misma sábana. Es que hizo frío como la otra vez, sí, pero la otra vez la sábana era en Dios lo que te iba a abrigar. Ahora necesitas una cobija. Y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad. Es decir que, ojo, los espías llamados se mantuvieron al filo, digamos así, de las expectativas. Y cuando vieron al hombre que salió de la ciudad, agarraron al hombre en el camino y le preguntaron, dinos, ¿cómo es que saliste de allí? Haznos saber por dónde es el acceso para esa ciudad. Porque si lo haces, dicen ellos, te vamos a dar garantías. Dice el versículo número 24, ¿sí? Y le dijeron, muéstranos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia. Esto se oye bonito hasta este momento. Porque cuando vemos, mi amado, esta parte de la escritura, sí, se podría entender, mi amado hermano, que la situación iba de dar y dar. Es decir, aquí en este negocio gano yo y ganas tú. Gano yo y ganas tú. Así que contribuye. Haznos saber por dónde está el asunto de poder ingresar.
Para esto, mi amado, también es importante considerar de que si la ciudad, que obviamente ya sabemos que es Betel, pero antiguamente era Luz, la ciudad, mi amado, tenía de parte de Dios un solo final. ¿Cuál era ese final? Ven conmigo, mi amado, sí, acompáñame al libro de Deuteronomio. Venga conmigo, por favor. Deuteronomio, capítulo número 9. ¿Lo tienen? Ahí tenemos un prefacio que va como anillo al dedo al texto. Dice: Dios destruirá a las naciones de Canaán. Dice: oye, Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán. Fue la instrucción de Dios para el pueblo, para entrar a desposeer. Es decir, tú vas a quitar la posesión de ellos y la vas a poseer tú. Eso es desposeer. A naciones que son, ¿qué cosa? Más numerosas, y también son, ¿qué otra cosa más? Y son más poderosas que tú. Son ciudades grandes, y por eso es el contexto, mi amado, y también son ciudades amuralladas. ¿Hasta dónde dice? Eso implica de que las murallas de muchas ciudades eran murallas enormes. Mira que hasta el Señor para su iglesia va a ser el llamado de su iglesia, sí, de la Nueva Jerusalén, va a ser también una ciudad amurallada, sumamente grande. Sí, eso en el capítulo 21. Sí, ahora, cuando vamos pues al texto, versículo número 1, Dios advierte la condición de lo que ellos van a enfrentar. ¿Sí? Verso 2. Un pueblo que es grande y alto, hijo de los anaseos, de los cuales tienes tú, dice allí, conocimiento, y has oído decir: ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anak? Que eso fue lo que, sí, en ese sentido, mi amado, experimentó Judá y Simeón. Verso 3, puedes verlo. Y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová, dice aquí, como Jehová te lo ha mencionado, te lo ha dicho. Ahora, este texto no lo pierda, lo volveremos a citar más adelante. Sí, volviendo a Jueces capítulo número 1, verso número 25, y él que hizo, les mostró la entrada a la ciudad, y ellos obtuvieron lo que quisieron, y la hirieron a filo de espada. Y aquí, mi amado, comienza el problema. Porque cuando en la escritura te encuentra este pero, es porque lo hace con un solo énfasis, para manifestar que lo que habían hecho estaba mal. Mal. Dice el texto allí, mi amado: pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Usted dirá: hermano, pero él ayudó, él contribuyó, él hizo algo a favor de. Mira, mi amado, no perdamos el enfoque dentro de muchas de las historias o de las narraciones que Dios nos da a través de su palabra. Mira, cuando Dios quiere cambiar el molde de las cosas, mi amado, diríamos de esta forma: Él lo puede hacer. ¿Sí? Él lo puede hacer. Cuando Dios quiere cambiar, mi amado, la metodología, los moldes, los paradigmas, los prejuicios, amado, Dios, siendo Él nuestro creador, siendo Él el gestor de todas las cosas, si a Él le place, mi amado, cambiar el día en noche y en noche en día, pues está bien. Eso, mi amado, le atribuye a Él, pero no a mí. Si Dios me dice: rompe el molde, yo rompo el molde. Pero sé que lo hago porque Él me lo ha dicho, me lo ha autorizado. En ese sentido, los espías, mi amado, atribuyeron algo, mi amado, que a la larga no estaba en ese momento, sí, mi amado, concedido por Dios. Cuando los otros espías hicieron lo que hicieron con Rahab, ellos recibieron respaldo de Josué. ¿Sí? Recibieron respaldo de Josué.
Y Josué a su vez, mi amado, recibió respaldo de Dios para esto. Tanto que de Rahab, mi amado, luego, mi amado, se verá en esa línea, sí, la línea mesiánica. Cuando las cosas van de Dios, obviamente. Pero este no es el caso. Este no es, mi amado, si diríamos, si algo que Dios estuviese respaldando. Cuando yo voy al texto del verso 25 y leo entre líneas que me dice, pero dejaron ir a aquel hombre. Claro, lo que me trata de decir la Biblia es que ese hombre debió haber también, mi amado, sido eliminado juntamente con todos los moradores de la ciudad. Porque esa era la orden esencial de Dios como regla general para todos los territorios que Israel habría de conquistar en Canaán. Cuando usted vuelve al texto de Deuteronomio, acompáñeme por favor. En ese versículo 3, que usted ya lo leyó y lo voy a volver a repetir, dirá, entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti. ¿Cómo pasa? Como fuego que consume, fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida. ¿Cómo qué? Como Jehová lo ha dicho. La ordenanza de Dios era tajante. Tú tendrás que destruir de ellos a todos. Mi amado, cuando voy a la Escritura, quisiera de pronto ver algo, sí, algo adicional, mi amado, respecto de muchas cosas, sí. Cuando leo en el mismo libro de Deuteronomio, pero más adelante, acompáñame por favor, Deuteronomio capítulo número 28. Dice el Señor, verso número 15. Verso número 15. Pero acontecerá, dice ahí, esta era una sentencia, ¿sí?, ante la renuencia de obedecer la palabra. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán, dice allí, ¿qué cosa? Si sobre ti todas estas maldiciones, ¿y qué más nos dice el Señor? Y te alcanzarán. Adicionalmente a esto, mi amado, verso 25, sí, entre las muchas cosas por la desobediencia que habría alcanzado al pueblo, estaba lo que decía en el verso 25, dice, Jehová te entregará, dice allí, derrotado delante de tus enemigos, por un camino saldrás contra ellos, ¿y qué dice? Y por 7 caminos huirás delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Y eso, mi amado, ¿respecto de qué? Respecto de no cumplir al pie de la letra lo que Dios había articulado, sí, para su pueblo. Retomando el libro de los jueces, mi amado, capítulo número 1, verso 25. Sí, y aquí haré una lectura, sí, hasta el verso 29. Porque, mi amado, insisto, una situación va a generar otra. Verso 25. Y él le mostró la entrada y le hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Verso 26. Y se fue el hombre a la tierra de que, ¿a dónde se fue a meter? Mira, ni siquiera este hombre, como a diferencia de lo que pasó con Rahab, cuando Rahab salió de Jericó, ¿a dónde se fue a meter? ¿A dónde, mi amado? ¿A dónde? Ella fue y habitó dentro del pueblo de Israel. Y fue dignificada, mi amado, allí. Y se casó. Y tuvo de ahí, mi amado, descendencia. Ella es la bisabuelita ¿de quién? ¿De quién? Del gran rey David.
Pero este hombre se fue a meter a otra región pagana. Ni siquiera dijo, ay, qué bueno, he creído en Dios de que ustedes van a conquistar la ciudad. No, mi amado, aquí los antecedentes son muy distintos a los del primero. Y dice, y se fue a vivir a la tierra de los heteos. Y allí este hombre, parece mentira, mi amado. Así como en Dios un solo hombre puede hacer hazañas para Dios, otro también puede hacer grandes catástrofes, sí, sin Dios. Dice, y edificó una ciudad a la cual llamó Luz. ¿Sí? Y este es su nombre. Y dice ahí, hasta hoy. Y cuando dice hasta hoy, no se refiere hasta el día de hoy. No, de hoy que estamos 23 de no se refiere, se refiere hasta cuando Samuel, ¿sí?, el autor de estos libros, sí, pudo llegar a constatar. Es decir, a este hombre y a esa ciudad etea todavía le seguía, ¿qué cosa? La secuela de poder levantarse en medio del mismo pueblo de Israel como extranjeros y por ende idólatras como ellos solos. Dios había dado órdenes: no dejaréis a nadie conmigo. Sin embargo, insisto, hay estrategias, mi amado, que aun cuando Dios me anticipe diciendo yo estoy contigo, claro, parece que esta expresión puede volverse para nosotros hasta en nuestra propia contra. Porque pensando de que como Dios está conmigo, entonces Dios está respaldando todas mis decisiones, que Dios está respaldando todos mis caminos. Y no es así, mi amado. No te confundas. El hecho de que Dios anticipe diciéndote yo estaré contigo por donde quiera que vayas, debes de entender que ese estar contigo, mi amado, tiene una llave, tiene una cadena que te ata a su voluntad. Yo estaré contigo siempre y cuando tú andes en mis caminos. Yo estaré contigo siempre y cuando hagas lo que yo te mando. Yo estaré contigo siempre y cuando no vayas en pos de otros dioses. La condición de Dios para estar con nosotros es que nosotros abandonemos nuestros malos caminos. De lo contrario, mi amado, lo mismo que podría, mi amado, sin llegar a diríamos así, en nosotros hacer nuestra mayor fuerza de apoyo, podría volverse en nuestra contra. Si no, anda y pregúntaselo, ¿cuántos estuvieron acá en el ayuno, sí, del mes pasado? O mejor dicho, de este mes, el primer sábado que fue. ¿Cuál fue el tema allí, mi amado hermano? Respecto de quién se habló allí. De un hombre llamado Sansón. Sansón ni se dio cuenta cuando Dios lo abandonó. Porque él pensaba que Jehová estaba con él. Pero, ¿por qué, mi amado? En lo que él se apoyaba, luego él se volvió en su contra. Porque él comenzó a juguetear con Dios, pensando que como Dios le había consagrado desde el vientre de su madre, luego él, confiado en ello, comenzó a hacer lo que a él viniera en gana. Y ni cuenta se dio que Dios se fue de su vida. En el verso 27 utiliza una buena expresión la Biblia en su inicio, porque dice tampoco ¿qué? Así como José no pudo. Porque, ojo, sorpresa, mira, la tribu de José, mi amado, hizo lo imposible para conquistar, ¿sí?, el territorio propiamente que se nos hace saber respecto de esa ciudad que estaba en Betel. Hizo lo imposible y la conquistó. Pero, amado hermano, hacer tanta lucha y tanto esfuerzo para conquistar Betel, sabiendo que dejando salir a uno se iba a levantar otra ciudad que ya no pudo conquistar. Mi amado, ¿de qué me sirve, digo yo, si arreglar un problema sabiendo que estoy dando piola para hacer otro problema? A Betel por lo menos la conquistaron, pero a Luz la dejaron bien cimentada, como lo dijo el profeta Samuel, hasta hoy. Es decir, hasta la fecha en la que se escribió este libro. Amado, cuidado, haces lo que saben hacer allá afuera. ¿Respecto de qué? Y ejemplo de deuda. Quieren tapar un hueco haciendo otro. ¿Sí?
Eso, mi amado hermano, no tiene sentido. Eso no tiene sentido. ¿Cómo es posible que para poder pagar deudas te metas en otra deuda? Eso no tiene sentido. Hay gente, mi amado, que utiliza la técnica mundana, la técnica que no tiene temor de Dios. Quieren sacar un clavo así, ¿qué cosa? Metiendo otro. Así es la estrategia de este mundo. Uy, te engañaron, ahora engaña tú también, para que sienta lo que tú sentiste. La Biblia nos enseña que si algún mal recibimos, al mal se lo vence haciendo el bien, no haciendo lo incorrecto, mi amado. Tampoco Manasés, otra tribu, arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas. Cuando el término dice a sus aldeas, es decir, ni siquiera tuvo el intento de por lo menos instigar a los que eran menos. Es decir, que entraron, mi amado, en una decadencia espiritual tan terrible. Y lo que podría llegar a asombrar es que, sabiendo que Dios estaba con ellos, hermano, ellos no pudieron hacer uso de ese gran y privilegio recurso que tenemos como iglesia. Dios está de nuestro lado. Si Dios está de nuestro lado, mi amado, la Biblia dice, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero eso no implica de que no hay que involucrarse en la crisis. Hay que estar presente en medio de la turbación y en fe saber que Dios, mi amado, nos va a dar a la larga la victoria. Pero hay que estar ahí. Hay que estar ahí. Hay que estar en constante búsqueda. Hay que estar en constante, mi amado hermano, en constante batalla. Esto no se trata de que simplemente Dios está conmigo y yo me cruzo de brazos. Cuando yo voy, mi amado, al Nuevo Testamento, quiero por favor que me acompañe a las cartas del apóstol Pablo. Miremos con detenimiento, mi amado, ¿qué nos dice el Señor? Allá en la segunda carta de Tesalonicenses. ¿Lo tienen? Capítulo 2, segunda de Tesalonicenses, capítulo número 2, verso número 13, y voy a leer hasta el 15. En el 13 y en el 14, mi amado, es la maravilla más grande, pero en el 15 se hace la demanda. ¿Lo tienen? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13 al 15. Del 13 al 14 la gloria de Dios, pero el 15 nos agarra y nos confronta. Dice el Señor: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios, ¿qué hizo con nosotros? Nos ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar, ¿qué cosa de nuestro Señor? La gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dirá cualquiera: ese soy yo, un bendecido de Dios. Está bien, Dios está con nosotros, qué bueno. Pero en el verso 15, vea, de esa altura en la que Dios nos pone, nos aterriza de una sola piedrada. Y nos dice: así que, hermanos, estad firmes. Pero si ya Dios está conmigo, ¿para qué estar en esa firmeza? Ya, yo estoy en Dios, hermano, que Dios me lleve solito en la corriente. No, párate firme y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Cuando habla de palabra, habla de los escritos antiguos, sea por la escritura antigua, sí, que era la ley de los profetas, o por carta enviada por nosotros a ustedes. A nosotros nos toca, mi amado hermano, estar bien parados a través de la doctrina. ¿Parados en qué, mi amado? En las constantes acechanzas que sí tenemos bajo nuestros tres más grandes enemigos que puede tener un cristiano.
el diablo, el mundo y yo mismo. Hablando de mis concupiscencias. Mis tres grandes enemigos. Ya el Señor se lo ha enseñado en otras oportunidades. Al diablo, ¿cómo se lo confronta? Apunte puñete en un ring. ¿Cómo se lo confronta? ¿Ah? ¿Qué dice? Al diablo hay que resistirlo. ¿Con qué lo resiste un creyente? Con la palabra. Al mundo, mi hermano, ¿cómo? Vamos, yo es viejo. ¿Cómo el mundo? ¿Con qué le ganamos la batalla al mundo? Con nuestra fe. El mundo, mi amado, me pintará todo color de rosas para que yo me mueva de mi fe. Pero mi fe está en la roca inconmovible de Cristo. Nadie me va a mover de ahí. Pero debo de estar constantemente reteniendo lo que Dios me ha dado. Y a mi carne, ¿con qué? Mis concupiscencias han hecho el Señor. ¿Ah? Algo que parece de cobarde, pero no es cobarde. Huir, llamado, de los deseos carnales. Manda a huir. Huye de las pasiones. Los jóvenes huyan de las pasiones juveniles. Queriendo dar ahí una pauta, un enamoramiento, mi amado, digamos, juvenil, cristiano, no puede asemejarse a un enamoramiento brutal. Hay que huir, mi amado. El estilo, sí, que Dios nos da en su palabra es distinto a lo que se practica allá afuera. Y entre beso y beso salen, mi amado, hasta los hijos. ¿Y qué pasó, hermano? ¿Qué pasó, hermano? No sé qué pasó, hermano. Sola ella, solo yo, y mire, nos metimos dos y salimos tres. Huir de las pasiones, mi amado. Huir de toda concupiscencia. Huye. No pretendas, ¿sí?, usar la misma estrategia que usas con el diablo. Yo voy a resistir. Cuidado, mi amado. Ten mucho cuidado. Dios pues le dice a su iglesia, versículo 15, hermanos, sabiendo que Dios está con nosotros, si estad firme, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Cuando retomo Jueces, capítulo 1, versículo 27, Manasés entonces, mi amado, también se tiró al abandono. Él fue más descarado, porque dice que no arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas siquiera, que son, diríamos, zonas más vulnerables por ser inferiores, no tener protección, ni a los de Tanak, ni a sus aldeas, ni a los de Dor, que ojo, en Dor había brujería. De ahí viene la adivina de Dor. Y sus aldeas, los de Ibleán, sus aldeas, ni los que habitaban en Megiddo y sus aldeas, y el cananeo, claro, al ver que había ya permanencia y descuido por parte del pueblo de Israel, ya el cananeo, ¿qué hacía? Persistía en vivir en aquella tierra. Mira, ¿qué pasaría si en tu barrio existiera gatos de techo? ¿Sí? Que cada vez en cuando, ¿sí?, se te están metiendo en la casa. Se te meten, y tú estás que los botas y los botas. Tú puedes tomar dos decisiones ahí. Dos. ¿Sí? No le eche veneno. O te compras un perro para que lo boten. ¿Sí? No, o le das entrada a la casa. Es, hermano, que como ya está tanto aquí, ya se quedó. Mucha gente tiene mascota anciana, ¿verdad que sí? Hermano, que se me arrimó. Yo lo botaba a la esquina, y de la esquina, pero yo creo que le digo. Ay, yo le decía así. A mi esposo usted le pone un gato y la marca. ¿Sí? Porque ella, si usted lo dice, se lo pincha, se lo adorna, ahí mismo se lo va a llevar. Llamado, usted
tiene solamente algo, mi amado, respecto obviamente del texto bíblico. Solo tiene algo que hacer. El Señor me ha dicho: elimina el mal. Mi amado, a mí me toca hasta llegar hasta las últimas consecuencias respecto de esto. Yo no puedo permitir, mi amado, que por mucho que persista mi gente en querer introducir males en casa, yo, mi amado, debería de admitírsela. Bueno, está bien, como ya todos los días, hermano, hay gente que, yo que hablo con muchos creyentes para consejo. Pastor, yo sí ya le hablo, pero él viene borracho, y yo ya lo dejé. Que venga como le dé la gana. Yo ya lo dejé. ¿Tú crees que eso está bien, hermano? La Biblia nos enseña. La Biblia, hermano, nos confronta que nuestro yugo debe de ser sobre ellos, no el yugo de ellos sobre nosotros. Entendería que esta situación la tolere un hijo, porque es hijo, y él no tiene la autoridad en casa, pero que lo tolere un padre, eso está mal. Que lo tolere una madre, eso está mal, porque nosotros somos llamados a ser cabezas de hogar. Es como que si un pastor, mi amado, si tolera el pecado abierto en una iglesia, que es lo que le pasó a la iglesia de los Corintios. Toleró, mi amado, el mal. Pablo, mi amado, tuvo que confrontar dura y severamente contra un hombre que había, mi amado, le había dado rienda suelta a su pasión desenfrenada, hasta el punto en que ese hombre había tomado por mujer a la mujer de su papá. Estaba cometiendo una aberración, mi amado, a vista y paciencia de toda la iglesia de Corintios. Y la iglesia, al parecer, este hombre gozaba de cierta simpatía, de cierta aceptación, que la iglesia, mi amado, lo cayó, no le reclamó. Hay cosas, mi amado, que no podemos dejar que pasen. Y esta es una de esas. Sin embargo, por mucha persistencia que el pecado, mi amado, quiera obviamente hacer el intento de invadir nuestro hogar, mi amado, nosotros como cual rata que se pueda llegar a meter a casa, si se me meten 10 veces en la casa, 10 veces tengo que madrugar o tengo que despertarme y botarla. Dos cosas también puedo hacer ahí: o cada día paso para la noche parado en la puerta viendo que no se me meta, o tomar la decisión de eliminarla. No creo que usted diga: ay, una rata con un gato, ay, que venga la rata. No, pues, hermano, mira que allá en las ciudades hindúes los ratones coexisten con la población, tienen templo. Y, mi amado, y les dan a beber leche por millares la rata, porque son considerados animales sagrados. ¿Cuántos quieren? Y dice: pero cuando Israel se sintió, ¿qué es el problema? Se sintió fuerte, pero esta fuerza ya no era de la que venía de Dios, sino la que simplemente a nuestra propia forma de vernos nos hacemos autosuficientes. Cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo. Yo enseñé esto la vez pasada. Hizo al cananeo. ¿Qué lo hizo? Lo hizo tributario, es decir, lo hizo una nación sin que le supliera a través de impuestos, por el pago, el poder transar y vivir entre ellos. Yo la otra vez di un ejemplo ilustrativo de esto, ¿sí? Respecto de cómo podríamos ser, así como Israel sintiéndose fuerte, hacer a otros tributarios de nosotros. Diría cualquiera: la situación está mal, hermano, y a la verdad, trabajo no hay, yo tengo que ver cómo subsisto acá. Yo tengo ahí una casa que está a la calle, así que he decidido hacer locales allí, bueno, y que alquile, y creo que de ahí voy a sacar la bendición, hermano, para poder comer yo, hasta para poder ofrendar y diezmar, hermano. Así que ahí ya puse unos letreritos y
dice, se alquila. Bueno, así que el pastor, le hago saber todo esto para que me ayude orando, hermano. Y si gusta, lo invito para que me ayude y hasta vayamos a orar por los locales. Y de verdad, ¿cuánto, hermano? ¿Quién dijo miedo? Y no vamos. Y entramos y oramos, Padre, bendice este local en el nombre de Jesús. Que sea un lugar de dignidad, un lugar donde haya alabanza. Por lo general, así suelo llorar cuando me mandan a las casas. Aun cuando, ojo, no me presto para esto. Porque el local será lo que son las vidas. Pero me han llevado. Y yo, como para no hacerme mala sangre, voy. No me gusta. Soy muy honesto y franco. No me gusta andar orando por las paredes. Pero voy. Y le digo, bueno, Señor, este lugar es tuyo. Y el hermano, ven, yo le digo, no. Al poco tiempo uno pasa y ve licorera. Y el otro, barra. Y en la otra, amado, sí, bueno, algo más decente, ¿no? Pero, qué sé yo, panadería. Bueno, es que la panadería pasa de Dios. No, pero, y dije, ¿qué pasó, siervo? Y eso. Ay, hermano, es que la cosa no es difícil. Y el Señor me ofreció. Yo le dije que costaba 100, pero 200 le doy. Y ya, hermano, son 200. Y recuerde que de iba el tiempo, siervo. Y me póngase su tiempo y arrégleselas con Dios, porque a la verdad Dios no necesita un dinero maravilloso, hermano. Dios necesita gente fiel que le crea y nos diga que sí me ha pasado, hermano, créanme, de ver esas transiciones. Se lo soy muy honesto. Me ha pasado de ver negocios que empiezan honrando a Dios. Que uno va y uno se siente hasta cómodo, porque hay alabanza, así sea a voz, o música ligera, pasadita, así bajada. Yo decía, qué lindo el ambiente, pero también al poco tiempo merengue, ¿sabes? ¿Qué pasó acá? Y cuando me ven llegar, le bajan el volumen. Y ya cuando me ven mucho, que escuchen, ya saben que somos ya suerte. Estamos mal, hermano. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo. ¿Qué lo hizo? Tributario. Y claro, ya sintiéndose autosuficiente, ¿qué hizo con las naciones? Mas no lo arrojó. Y mira, se expandió. Tampoco Efraín, otra tribu, arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo, este fue más osado, en medio de ellos en Geser. Esto, mi amado, va a desencadenar, ¿sí?, la protesta divina. Esto va a desencadenar, mi amado hermano, sí, una terrible confrontación de parte de Dios. Mi amado, vendrá más adelante un mensajero de Dios. Porque como no habían profetas, no habían líderes, Dios enviará un ángel para confrontar al pueblo. No, mi hermano. Venga conmigo, lea del 30 al verso 36. Todavía no voy a meterme en esa parte, pero quiero que termine de leer cómo se va a ir, sí, al fracaso todas las tribus de Israel. Verso 30, léalo. A ver, para un ratito. Vuelva a leerlo. Verso 30. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alad, en Atzib, en Elba, en Afer y en Rehob. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat.
Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Salbín. Pero cuando la casa de José cobró fuerza, ¿qué hizo? ¿Los arrojó? No, los hizo tributarios. Todos en verso 36. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabí, desde Sela hasta Rey. Mira, hermano, lo que pareciera ser algo inofensivo, luego se hizo un cáncer. La ordenanza de Dios, mi amado, fue tenida en poco. Y Dios les va a pasar factura. ¿Quieres saber lo que va a pasar con ese mensajero que vendrá directamente del cielo a las tribus de Israel? Vente el próximo día miércoles y lo sabrás con la ayuda del exclamado Espíritu Santo. Amén. Mi amado, recuerda, si Dios está contigo, si Jehová, mi amado, está con nosotros, y en contra de nosotros, recordando, mi amado, que Dios estaba con las tribus, pero las tribus no estaban con Dios, porque si hubieran estado, hubieran hecho su voluntad. A Dios sea toda gloria y todo honor.